Bienvenidos todos al Nido del Búho y hoy os traigo un tema bastante esperado. Y sí, es el del tema de Israel y Palestina. Para ello voy a lanzar unas preguntas y a lo largo del vídeo os tendremos la respuesta. Así que, ¿queréis saber cuál es la consecuencia más grande de la época del imperialismo? ¿De dónde viene el conflicto de Israel y Palestina? ¿Cómo está evolucionando y en qué puede desembocar este conflicto? ¿Qué le supone esto a Europa? ¿Qué le ha alterado a Europa? Y bueno, si queréis saber estas respuestas, quédate en el vídeo y espero que lo disfrutéis. Para empezar, tenemos que ponernos en contexto. Y es que hay que irnos atrás a la época del imperialismo. Una época donde Europa tenía prácticamente a sus pies a todo el globo. Además, era una época donde la revolución industrial estaba en auge. Y los recursos naturales y los recursos necesarios para abastecer la industria realmente faltaban dentro del continente. Por lo tanto, la mayoría de los países europeos, principalmente Reino Unido y Francia, decidieron ir a buscar estos recursos a otros territorios fácilmente accesibles, que se puedan intervenir fácilmente y fácilmente de invadir. Estos territorios fueron los territorios de África, de Medio Oriente y del sur de Asia. Son territorios que estaban atrás tecnológicamente bastante y también socialmente. Eran territorios que todavía se estaban formando y que estaban muy lejos del avance europeo. Y aquí fueron donde decidieron extraer sus recursos que se requerían en el continente europeo. Pero claro, esto supuso unas consecuencias. Las consecuencias del imperialismo fueron muchas, de hecho demasiadas, quizás ni las diga todas en este vídeo, y se me escapa alguna, porque es que es normal. Pero principalmente quizás las consecuencias más importantes o que realmente más nos importan en este vídeo son la pérdida de identidad de muchísimos territorios, una fragmentación de territorios anteriormente consolidados y con un gran componente histórico, pero que en esta repartición, que ahora vamos a hablar, perfectamente se rompieron. Luego hubo también una consolidación de la economía europea como supremacía mundial, principalmente del Imperio francés y el Imperio británico. También se empieza a formar el multiculturalismo europeo. Y también, cuando se acaba la época del imperialismo, a día de hoy todavía podemos ver casos de neocolonialismo, como por ejemplo, hasta hace poco Níger dijo: no, yo ya me aparto y el uranio no te lo vendo más, Francia. Evidentemente, como he mencionado antes, hubo muchísimas más consecuencias. Tantas consecuencias que quizá este vídeo no está dedicado a eso y no las vamos a abordar, y quizás no abordemos todo el tema del imperialismo, que esto queda para otro vídeo. Pero prosigamos. En esta época de supremacía europea, los europeos decidieron en la conferencia de Berlín entre 1884 y 85, decidieron repartirse el mapa de África y Oriente Medio y empezaron a surgir en estos territorios fronteras rectilíneas. Claro, ¿esto qué quiere significar? Que estos señores europeos se repartieron el territorio como si fuera una tarta. O sea, todo recto, papá, este cacho para ti, este cacho para ti, y así, todo equitativo, todo igual, y así no hay peleas. Pero el caso que esto evidentemente supuso pérdidas de identidad, fragmentación de territorios muy bien consolidados, con un gran componente histórico, sociocultural, que venía y que con esto se ha roto. Y bueno, pues esto supuso que, por ejemplo, en África hay tribus que se encuentran divididas entre varios países, y no es nada extraño en ese territorio. Luego también nos encontramos que hay países con una gran diversidad étnica, una gran diversidad de religiones e incluso también hasta de lenguas. O sea, esto supone países muy inestables porque todas las etnias, o digamos todos los grupos tan diferentes entre sí de estos países, al final quieren el poder, y hay esa guerra de poder, ¿no?, entre facciones dentro del propio país. Por lo tanto, hay una gran fragmentación e inestabilidad política en todos estos países. De hecho, pocos países africanos
parecen estar levantándose del hundimiento, la corrupción es clave, etcétera, etcétera. Al final, todo esto que está pasando en África realmente casi que tiene su origen también, ha estado motivado por la época del imperialismo. Y bueno, pues esto es, por ejemplo, un ejemplo. Al final, el imperialismo ha tenido países rectilíneos sin basarse en contextos históricos y socioculturales que al final pues, hacen países bastante inestables. Y a la vista estamos al vernos el conflicto, ¿no?, de Israel y Palestina. O incluso los propios golpes de estado consecutivos que se están dando en el Sahel. Al final son golpes de estado que se generan por problemas provocados por el imperialismo. Y hasta aquí hemos llegado. Y si lo ha intuido, sí. El conflicto de Israel y Palestina procede, ¿no?, o tiene quizás su origen en esta época. Y es que, resumiendo brevemente, el territorio en disputa antes había estado siempre bajo el dominio de grandes imperios, por ejemplo el Imperio Otomano, que fue quizás el último en controlar ese territorio. Y no fue hasta 1917 cuando el gobierno británico hace la declaración de Balfour, y que en esa declaración puede terminarse quizá el inicio del origen de este conflicto. Y es que en esta declaración el gobierno británico mostraba su interés porque se creara un hogar nacional para el pueblo judío. Estamos hablando donde ya en esta época empieza a ponerse Europa tensa, la época de Primera Guerra Mundial, ¿no? Y mostrándose ya, digamos, los precedentes a la Segunda. Y tras la caída del Imperio Otomano, unos años después de esta declaración, el Imperio Británico pasa a controlar este territorio. Y durante su mandato, que va entre el 1920 y 1948, los judíos empiezan a migrar hacia este territorio en disputa y se empiezan a dar las primeras tensiones ya entre judíos y árabes. Tensiones que hasta el día de hoy siguen estando, o sea, esto es el origen realmente. En 1947 las Naciones Unidas proponen ya un plan de partición, ¿no?, de este territorio donde se crearán dos estados, el Estado judío y el Estado árabe, mientras que Jerusalén pasaría a ser una ciudad internacional. Este plan evidentemente no fue aceptado por la parte árabe, pero sí fue aceptado por la parte judía. Y entonces aquí ya se empieza a enrevesar todo un poco. Un año después, en 1948, se declara el Estado independiente de Israel. Nace ya el Estado de Israel tal y como lo conocemos. Y esto fue quizá el inicio, bueno, quizá no, fue el inicio de la guerra árabe-israelí de 1948 y el fin del mandato británico en este territorio. Y hay que decirlo, esta guerra fue el inicio de muchísimas guerras más que precedieron. O sea, realmente Israel desde su creación muy nueva, al final en 1948 quizá no hace tanto tiempo, ha estado enlazando una guerra con otra y literalmente muchas de ellas han sido él solo contra todos sus vecinos. Pero quizá no nos vayamos a meter mucho más a explicar estas guerras porque si no dan para otro vídeo. Esta guerra, no, al final, como he dicho, fue el inicio de 5 guerras más. También mencionar que en este proceso, en 1988, se empieza a crear el Estado de Palestina. O digamos, se empieza ya a ver este nuevo Estado o esta nueva identidad de nación que es Palestina. Se empieza a dar ya. Pero que a pesar de que ya en 1947 las Naciones Unidas ya propusieron el Estado de Palestina en esta región, no fue hasta 1988 cuando empieza a surgir ya la idea de vamos a hacer una nación palestina. O sea, Palestina puede ser una nación. Hasta esa época realmente no se pensaba, ¿no?, la idea de una nación palestina. En la actualidad el Estado de Palestina se encuentra dividido en 2 territorios que ya obviamente viendo las noticias todos conocemos, que es la Franja de Gaza, gobernada por la organización político-militar Hamas, también la puede añadir terrorista, y en Cisjordania por Fatah. Y ahora vayámonos a la actualidad, o digamos realmente al conflicto actual. Y es que ya tras haber contado, digamos, el origen imperialista quizá de este conflicto,
Que al final, otra cosa no, pero quizás los culpables de este conflicto es Reino Unido, como culpables de otras muchísimas cosas, pero bueno, en fin, al final no se sabe si hace una cosa, qué repercusión va a tener dentro de 200 años o 100 años, no se sabe. El caso que en el año 2005 Israel desocupa la franja de Gaza, y es a partir de este año cuando está el mapa que a día de hoy todos conocemos, las fronteras tal y como las conocemos, donde Palestina se encuentra dividida en dos territorios, que ya he mencionado anteriormente. Durante todo este tiempo, Israel se ha dedicado a mejorar su economía, defensa, investigación, etcétera, etcétera. Y además ha ido llevando una política de ocupación en el territorio palestino y unas medidas fuertes en cuanto a control de fronteras, entre otras cosas. Al final, muchas veces, en la mayoría de los sitios, se le echa en cara a Israel pues toda esta política, quizá un poco bastante interventiva en cuanto a Palestina, quizás demasiado. O sea, muchas veces ha intentado como asfixiar al territorio palestino. Pero durante todo este tiempo, Palestina ha ido evolucionando de muy diferente forma. Y es que Palestina ha tenido una gran inestabilidad de poder. De hecho, los dos territorios están controlados por distintas organizaciones, mientras que anteriormente sí que se encontraban por la misma organización, que era Fatah. Luego, por ejemplo, ha habido muchísimas tensiones entre sí. Luego la religión ha tenido muchísimo peso y al final ha tenido un camino quizás mucho más complicado, con muchos más baches. Realmente no. Durante todo este proceso se han dado grandes tensiones y de manera continua, y en los últimos años ha habido grandes escaladas, tensiones muy altas entre tanto Israel como Gaza. Esto supuso, ¿no?, que en algunos casos, por ejemplo el año pasado, hace 2 años, hubo grandísimas tensiones que de hecho estuvieron a punto de ir a un conflicto mayor, pero que sin embargo no llegaron a tal. Hasta que el 7 de octubre de este año, de 2023, o sea, realmente hace una semana, Hamas orquesta ese gran ataque. Un ataque que quizás yo creo que incluso Hamas no se esperaba que fuera a ser tan grande. Bueno, de hecho esto lo vamos a abordar un poquito después. Y es que este ataque, como todos conocemos, tuvieron secuestros, asesinatos de judíos, desapariciones, de todo. Un ataque bastante completo y bastante duro de verlo. Que dicho esto, me despido, espero que haya gustado, dale like, suscríbete y espera el siguiente vídeo. Y bueno, sé que seguramente te gustará porque tengo muchísimas ideas, pero también tengo poco tiempo. Así que bueno, dicho esto, hasta la próxima.